Al amanecer, sobre el mar Caribe, la niebla se extiende lentamente por las cimas de las colinas, como una manta pesada que desconoce la ligereza. Bajo ella se ocultan las ruinas de viviendas, intercaladas con casuchas construidas con lonas y chapas, surcadas por profundas fisuras en las calles por donde hasta hace poco circulaban camiones cargados de ayuda humanitaria. Aquí, en Haití, la vida se presenta como un suspiro interminable antes de la próxima tormenta, abrumadoramente pesada, semejante a una piedra afilada clavada en el corazón de la isla. Cada día, este territorio confirma su reputación de país más desdichado del mundo. Y sin embargo, en su interior, arde un espíritu indomable que rechaza la palabra desesperanza. En otro tiempo, por estas tierras resonaba el clamor del pueblo taíno, cuyos guerreros recibieron a los conquistadores españoles con una gracia y una fortaleza inquebrantables. Pero aquellos codiciosos europeos se esfumaron como un humo efímero, reemplazados por los crueles plantadores franceses, dueños de un infierno de esclavitud en vastas haciendas de azúcar. Estas colonias crecían como sombrías fortalezas encadenadas al trabajo forzado, y los gritos de los oprimidos se convirtieron en parte del estruendo de los ingenios. Esa herida nunca cicatrizó. La sangre derramada dejó una memoria imborrable de miles de muertos, cuyos nombres jamás serán cantados con justicia. La revolución que hizo brillar el nombre de Haití en los anales de la historia fue el primer triunfo de los oprimidos. En 1804, los esclavos liberados proclamaron su independencia, pero la libertad se tornó en otra maldición. La comunidad internacional se giró de espaldas, prohibiendo al joven país comerciar y obligándolo a pagar una deuda de honor a Francia por las plantaciones perdidas. Esa carga oprimió a Haití durante siglos, bloqueando su desarrollo económico y reduciendo la soberanía a una mera ilusión. No transcurrió mucho tiempo antes de que la dictadura de Papa Doc Duvalier y luego de su hijo Baby Doc sumiera al país en un abismo de corrupción y terror. La milicia secreta Tonton Macoute velaba para que nadie se atreviera a susurrar sobre la violencia en las calles de Puerto Príncipe, y la cabeza de un desafortunado podía aparecer clavada como macabro recordatorio de un régimen de miedo. Las familias se atrincheraban en sus hogares, temiendo las visitas nocturnas de aquellos sicarios, sin saber si la próxima noche pasarían en seguridad o en un verdadero infierno. Pasaron los años, pero la memoria permaneció. En 2010, el epicentro de un terremoto reabrió otra página trágica. Cientos de miles de muertos, hospitales y escuelas derruidos, yaciendo ahora como montones de escombros humeantes. El aire se cargó de dolor, mezclando el hedor de los cadáveres con el humo de la destrucción. La ayuda internacional fluyó como un río, pero la burocracia caótica y las redes de corrupción convirtieron el socorro en un espejismo inútil para muchos. Pocos meses después del sismo llegó la epidemia de cólera, introducida inadvertidamente por cascos azules de la ONU. El agua limpia se convirtió en un lujo, y la lejanía de las aldeas fue una trampa mortal. Los camiones cisterna nunca alcanzaban los rincones más recónditos. El mal se propagó con rapidez, segando vidas ya agotadas por el hambre y el trauma del desastre. Tras la cólera vinieron los huracanes. Matthew en 2016 y otras tormentas sucesivas azotaron la costa, arrancando tejados y derribando torres eléctricas, aislando comunidades enteras. Los sembradíos de café y cacao, antaño florecientes, yacían ahora como campos baldíos donde era casi imposible hallar un solo grano maduro. Los habitantes volvían a sentirse atrapados entre la furia de la naturaleza y la crueldad humana. La inestabilidad política siguió siendo la norma. Presidentes destituidos, destituciones y motines armados. En 2021 surgió un rostro nuevo de anarquía. Bandas armadas declararon sus propios reinos en los barrios, donde la autoridad estatal no tenía cabida. Cada calle tenía sus dueños, y un extraño que osase atravesar un territorio equivocado se jugaba la vida. La existencia de los haitianos se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Las mañanas arrancan con la peregrinación al pozo de agua. En los lugares menos desfavorecidos, la fila ante el bombeador manual se extiende por centenares de metros. Acceder a gasolina en una estación es un privilegio reservado a unos pocos.
Los hospitales sobrevivientes están desbordados, carecen de medicinas, de equipo y, en ocasiones, incluso de sábanas limpias. La economía permanece paralizada. La inflación devora los últimos ahorros. Los sueldos se retrasan meses y los billetes lucen tan inútiles como simples papeles. Muchos parten buscando trabajo en el extranjero, con la esperanza de enviar algún dólar a casa. El sello de un visado estadounidense o canadiense pasa a ser un símbolo de salvación. La educación también ha sufrido. Escuelas derruidas, maestros sin sueldo y niños que pasan horas en aulas vacías, donde en lugar de pupitres solo hay pizarras astilladas y paredes desconchadas. La ilusión de un futuro mejor se desmorona al enfrentarse a la realidad de la escasez, la violencia y la desesperanza. Las fuentes de agua, contaminadas, convierten cada sorbo en una apuesta. ¿Traerá fuerza o provocará el siguiente brote de enfermedad? En aldeas sin acueducto, la muerte llega más lentamente, pero con un terror añadido. La falta de generadores y las condiciones insalubres permiten que los niños, descalzos, deambulen por caminos polvorientos y los casos de diarrea infantil sean rutinarios. En la capital, donde la densidad poblacional alcanza cotas extremas, los migrantes rurales levantan chabolas de plástico y madera al pie de las colinas. No existe alcantarillado. Las lluvias convierten las calles en ríos de lodo y desechos, y por las noches solo se escucha el aullido de perros callejeros y el estruendo de disparos. En las montañas sobreviven campesinos que cultivan maíz, batata y frijoles en tierras agostadas por el sol, deforestadas para obtener carbón y madera. El suelo, exhausto, ofrece cada vez menos cosecha, y los recursos para cocinar se agotan junto con el combustible. Cada familia guarda un puñado de semillas como seguro contra la escasez, implorando ayuda a los vecinos. Las ONG internacionales llegan y se van, dejando tras de sí sacos de comida y medicamentos, pero las sombras negras del negocio local se apropian de gran parte de la ayuda. A veces los suministros quedan detenidos por intermediarios de combustible, otras veces son secuestrados por las bandas, ávidas de rescate. El mundo observa a Haití a través del prisma de la oscuridad absoluta, pero tras esa fachada late una fuente inagotable de cultura y creatividad. Los ritmos del compás y del rara resuenan en las calles, llamando a la vida. Cada improvisado tambor mezcla sus notas con las plegarias vudú en busca de la protección de los ancestros. Los festivales de música y los carnavales estallan en una energía arrolladora. Los habitantes se enfundan máscaras pintadas con tonos intensos y bailan sin descanso, olvidando por un instante el miedo y el hambre diarios. Los colores de los trajes reflejan la esperanza, y las melodías de trompetas y violines reparan las almas destrozadas. Las historias de la gente común se entretejen como hilos en un tapiz de dolor y resistencia. María, madre de 3 hijos, recorre al amanecer las afueras de la ciudad, donde las bandas venden agua de los pozos al doble de su valor. En su mochila lleva apenas unas pizcas de maíz para alimentar a los más pequeños, y aún así implora limosna a los transeúntes. En el mercado de Fabaya, donde el aire se mezcla con el aroma de especias y el humo de hogueras improvisadas, los compradores murmuran tras susurros, temerosos de los guardianes de las pandillas. El trueque de pescado por miel y los debates sobre si el aceite clarificado es más valioso por su sabor o por sus calorías son moneda corriente. En la penumbra de los patios resuenan los gritos de los secuestrados. Cada semana, las bandas capturan a personas exigiendo rescates equivalentes al salario mensual de toda una familia. A veces dejan a sus víctimas inconscientes al costado del camino. Otras las transportan a destinos desconocidos, como en antiguos lienzos de tráfico de esclavos. No obstante, muchos se afanan en revisar su destino, planeando la huida del país. Las lanchas a motor hacia República Dominicana se llenan más allá de su capacidad, y los contrabandistas cobran más por el cruce del río Masacre que un pasaje en avión. En el interior, entre colinas y senderos angostos, se celebran peregrinaciones a santuarios vudú, donde los espíritus envían señales en el parpadeo de velas y el crujido de varas de bambú. Los fieles dejan ofrendas de frutas y panecillos con la esperanza de que los protejan de enfermedades y violencia. La juventud anhela estudiar en Canadá o Francia, pero las barreras de visado y la falta de recursos
convierten el sueño en un espejismo. Muchos firman contratos con agentes clandestinos que prometen documentos legales, pero acaban atrapados en redes de deudas y chantaje. Aún así, el espíritu de resistencia no se quiebra. Activistas organizan manifestaciones callejeras exigiendo la renuncia de funcionarios corruptos, libertad de prensa y seguridad ciudadana. Saben que decir la verdad puede costarles sangre o prisión, pero rehúsan guardar silencio. La comunidad internacional señala periódicamente a Haití como una prioridad, prometiendo nueva era de reconstrucción y asignando miles de millones de dólares. Sin embargo, informes de expertos independientes revelan que gran parte de esos fondos nunca llega a los destinatarios finales, queda atrapada en manos de intermediarios y élites locales. Hoy Haití vive otra oleada de crisis: vacío político, alza de precios en alimentos y gasolina, cortes intermitentes de electricidad y renovados estallidos de protesta y huelgas. El centro de Puerto Príncipe se transforma ante los ojos en una ciudad fantasma, con calles atestadas de pilas de basura y vehículos abandonados. Pero bajo este semblante de desesperanza late una fuerza colosal, un pueblo dispuesto a levantarse una y otra vez, pese a los embates del destino. En cada memoria, en cada canción y en cada danza resuena un llamado a vivir, amar y no rendirse. En conclusión, Haití no es simplemente el país más desdichado del mundo. Es una tierra donde las páginas trágicas de la historia se entrelazan con el más grande exponente de la fortaleza humana. Aquí, la muerte y el nacimiento caminan de la mano, y en los ojos de su gente arde un fuego capaz de purgar cualquier horror. Que el mundo escuche su voz y extienda su mano con respeto hacia esta nación bañada por el Caribe, alfombrada de sombras y esperanza a la vez.